Hola, podcast escuchas, esto es La Payola, yo soy Frank y aquí me acompaña Art del otro lado desde la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Art? Muy bien, Frankie, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, bien. Oye, ¿qué te has visto en estos días en la televisión? En la televisión humorística de habla hispana. ¿En esa o en la angloparlante o en la o en también hay un o en la montón de series japonesa. coreanas también, hay un montón de series También hay coreanas. telenovelas coreanas. ¿Qué más hay? Pues Hay está el anime anime japonés, japonés. claro. De No, pues todo. ahorita he estado viendo Vis a Vis, de ese Sí, programa que sí, lo sí, sí. recomendabas. Sí, que tenemos un programa sobre el cine y pues sí, la industria del cine español. Y ahí hablamos De las series que están produciendo, ¿no? Como sí, esta sí, de Vis a sí, Vis o que La La Casa de Casa de Papel, Papel, que las dos que están muy es... relacionadas. Sí, en las dos trabajan la misma gente, ¿no? Sí, los mismos productor, director y Y fotografía. algunas actrices también. Varias, sí, sí, sí. Sí, creo que actores no se repiten tanto, pero las actrices Actrices, sí. 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 Entonces, pues yo ya veía caras familiares por ahí. Está buena, tiene una historia interesante, pero me angustió así demasiado un poco así la situación que estaba viviendo el personaje principal. Entonces, como que dije, no, esto es demasiado fuerte para mí por el momento. Sí, sí, hay veces que uno tiene que buscar el mood correcto, ¿no? De la serie que hay que ver. Hay veces que uno ve series en la mañana que son como, por ejemplo, yo tiendo a ver cosas de comedia mientras, no sé, por ejemplo, si estoy comiendo algo y ya más en la noche veo cosas como un poco más serias, pero sí. Ah, sí. Ahorita Ah, una, por eso es tan serio, Frank, porque te por eso duermes con soy tan cosas serias. serio. Puede ser que sí, debo de ver comedias más bien en la noche para Sí, hacerme yo más. creo que sí, para que te vea acá. Y además antes vi Mechela de El Cristal Encantado Ah, y esa también la empecé a ver porque me la recomendaste. Esa ay, la recomendamos mucho. Tiene en, muchísimo trabajo detrás. sí, está buenísima. A mí me Está muy encantó buena. así, me Sí. fascinó así todo. O Y sea, pues es como, son Muppets, ¿no? Son Muppets, parecido al programa también que hablamos de los Muppets, son de los Muppets, Muppets. pero ya son unos Muppets muy evolucionados, ¿no? Sí, ya son mecatrónicos y con un montón de producción y aparte combinan los Muppets con CGI Wow, bien sí. hecho y o sea, muchas cosas, ¿no? O sea, Sí. sí O sea, está. los Muppets hacen CGI, o sea, los Muppets No, ya los Muppets trabajan siempre son haciendo CGI. Muppets, pero hay algunos detalles que sí le meten CGI, o sea, hay algunas escenografías, cosas, o sea, Quién sabe, igual y ya es inteligencia artificial y hay un moped director y un moped productor y hacen no, la todavía no serie. llegamos a ese punto, Frankie. Tal vez en el 2050 sí, pero ahorita todavía no. El 2050 llega ya. No. Eh, pues Oye, fíjate pero que fíjate que sí, esta es una, estamos hablando de series y de televisión y todas ujú, estas ondas de producciones. sí, Pero no, pero fíjate que hay algo que antes usaba y que ahorita ya cayó como que en desuso, y es ujú, ujú, precisamente nuestro tema del día de hoy, Frankie, que es que son las risas falsas las risas falsas y las risas grabadas. y las risas grabadas. Exacto. Que es un recurso bien interesante. Yo estaba viendo un show de un comediante acá mexicano que se llama Franco Escamilla y generalmente escucho o veo los videos en YouTube de sus shows y generalmente están grabados a distancia y entonces se escuchan las risas de la O sea, audiencia. ¿cómo que están grabados a distancia? O sea, me refiero a que no se enfocan solamente en el O sea, porque tú me comediante, dices eso, yo pienso en una sino... llamada de Zoom, así como ahorita, una cosa así, o sea, Claro, ¿cómo que claro, distancia? claro. No, O sea, no, yo me refiero a que el micrófono y la cámara están enfocados tanto en el público como en el comediante. ajá. Entonces, en esos programas sí se alcanzan a escuchar las risas del público. Así mero. Pero Güey, me da mucha risa escuchar risas. Pero en este programa se enfoca nada más en él y entonces de repente no se escucha nada, nada, nada de risas. Y es bastante, bastante interesante porque a la hora de que escucho el show sin risas de fondo,
no me daba risa. Y yo decía, pero este cuate es muy simpático, ¿por qué no me da risa? Y pues de ahí salió el tema de empezar a platicar con Art y le dije, oye, es que, ¿por qué no? O sea, y pues sí, hay un efecto donde si tú escuchas las otras risas de las demás personas, te da más risa el mismo chiste que si no las tuvieran. Me acabo de encontrar un video en YouTube donde es este show de cómo conocí a tu madre y reemplazan las risas por sonidos de viento, así como cuando están en el viejo este y así Por Hushes, ¿no? así como alguien hace un chiste y se escucha así. Entonces es muy simpático porque en serio te da menos risa porque de alguna forma es un Eh, catalizador, ¿no? La hay risa. toda una ciencia ahí al respecto, Frankie, de las risas estas grabadas. O Ujú. sea, mira, ¿te parece si nos vamos por el principio? Como No, por el siempre, como a mí me medio, por el gusta. No, medio. Frankie, vamos por el principio. Me parece muy bien. Fíjate, o sea, Ganaste esta. esto viene desde los 60 precisamente, ¿no? O Ujú, sea, de la década de los 60 en Estados Unidos, pues tenemos pues una industria bastante fuerte en Hollywood, ujú. que es por un lado, pues sí, la cinematográfica, pero también tenemos los estudios de televisión. Y entonces, ¿cómo era que funcionaba la producción de los programas, ¿no? Porque, por ejemplo, Sí, pues tenían audiencias, ¿no? Tenían audiencias o que sea, tenían público en vivo, tenían pues, público, exacto, tenían ¿no? O sea, público. Y entonces cuando sí, grababan el acto de comedia, el programa, y la gente se reía, ¿no? o sea, ponían Incluso, micrófonos ambientales, ¿no? Y ujú, entonces cuando había un chiste, la gente se reía y entonces se grababan las risas. O sea, era muy similar este tipo de producción porque se venía haciendo en el radio también. O sea, antes de que sí, existieran los programas en la televisión, existían las radionovelas, tanto en México como en ujú, Estados ujú, Unidos, ¿no? ujú. O sea, en México también, o sea, fue una época como muy, pues muy importante para la radio. Todos los efectos de sonido, todo lo que era, todo el cuento, todas las voces, o sea, había actores muy reconocidos, ¿no? Entonces, Sí, que hacían su papel, ¿no? Desenvolvían a su personaje en una radionovela y ujú. esa radionovela se transmitía en vivo, no se grababa, era transmitido en vivo. Ellos hacían su personaje, contaban su historia, su novela y todo, efectos de sonido, con música, todo en vivo, ¿no? O sea, no Sí, era sí, nada sí, sí. grabado, todo en vivo, se ejecutaba y así era como se transmitía en radio. Sí, 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 sí. Entonces, este mismo modo de producción se migró a la televisión, entonces lo hacían igual, ¿no? Entonces Ujú. pero ahí sí lo grababan, o sea, sí grababan y luego editaban y luego ya se acaban Claro. el programa en vivo, bueno, en un principio no había de otra más que hacerlo en vivo todo Hacerlo en vivo. completamente, Sí, ¿no? Las sí, sí. novelas, ¿no? Y de ahí también viene, hay una parodia en la película de Shrek, donde están en la iglesia y hay pues los ayudantes ahí del rey, tienen unas pancartas y le dicen a la gente qué es lo que tienen que hacer. Entonces le dicen como, ahora ríanse. Y ahora Exacto. lloren, y ahora hagan y todo eso, pues es porque querían tener como cierto control, ¿no? Sobre cuándo se iba a tener que reír o iban a tener que hacer diferentes expresiones al público, porque es una manera de guiar a la Sí, persona al que está público. al De hecho, público. Ujú. eso también nosotros lo vimos durante muchísimo tiempo, también con Chabelo, ¿eh? O sea, en el Sí, programa de Chabelo, así de la catafixia, no sé qué, o sea, el mismo Chabelo le decía a la gente lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, de que sí, aplaudan o griten o no sé qué más, ¿no? sí, sí, Y sí, también sí. salían con sus letreros así de dando instrucciones al público. Pero Exacto. fíjate, Frank, que este modo de producción conllevaba un factor que no estaba del todo controlado. Y acuérdate que en Ujú. cuestión de producción siempre se necesita tener este control sobre todos los aspectos que están dentro de tu producto. Claro. Habíamos dicho que primero se emitían así en vivo todo, pero Ujú. después las televisoras empezaron a grabar sus programas para mejorarlos después, ¿no? En postproducción. Sí, que eso es Y un entonces cambiazo, sí. resulta que había veces en los que alguien se equivocaba, o sea, un actor decía mal su diálogo o hacía algo mal, y entonces Ujú. tenían que repetir la toma, ¿no? Tenían que Como repetir la nosotros. escena. Como nosotros, que ya llevamos quién sabe cuántas tomas ahorita y que nada más nos Sí, sale. que usted cree que esto se grabó en una, pero no. ¿Cómo cree? ¿No? Sí. Cuando esto pasaba, pues la gente ya se sabía el chiste, ¿no? O sea, al principio sí todo el mundo se reía así, ¿no?
Pero ya después, entonces la gente ya no se ría igual y entonces pues como que ya no causaba la misma risa, ¿no? Entonces, Claro, porque una risa natural es muy diferente a una risa fingida. sí, porque, o sea, un chiste siempre lleva un factor sorpresa, ¿no? O Ujú, sea, ujú. digo, la gente normal, cuando tú le cuentas el mismo chiste 3 veces, pues se va riendo cada vez menos. No Sí. como tú, Frank, que te ríes siempre las 3 veces igual del mismo chiste, güey. Es que se me olvida, soy como Dory y se me olvida todo y entonces realmente es como escucharlo de nuevo. Ese fue el Sí. detonante de lo que ahorita que regresemos de nuestro break, vamos a continuar hablando. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Ahora venimos. Y pues ya estamos de regreso aquí en La Payola y pues estábamos platicando de las risas falsas, ¿no? Y de cómo pues en algún momento pues cuando se empiezan a hacer, pasamos de que se tienen que hacer las cosas en vivo a que ya se puede editar cosas en postproducción, lo que hace que el producto sea más fino, ¿no? Que esto es lo que Sí, esto es una de las cosas que le exactamente. da tanta calidad a las cosas que escuchamos y vemos hoy en día, ¿no? Porque el performance, o sea, el show de alguien en vivo siempre está sujeto pues a más fallas y requiere por lo tanto pues mucho más práctica. Entonces, realmente no podríamos tener yo creo que la cantidad de productos audiovisuales que tenemos hoy en día disponibles tanto en música como en series o películas si no tuviéramos la postproducción, ¿no? Exacto, Sería sí, o muy sea, en difícil. la postproducción es donde ocurre realmente la magia. Hay quienes que piensan que todo es postproducción, pero si tú no tienes una buena realización desde un principio, desde la Sí. preproducción, no tienes una buena postproducción. Entonces siempre hay que como que cuidar siempre los detalles de todo, ¿no? De todo el proceso. Tú has Sí, hecho mucho de esto y sabes cómo, pues cuáles son los pasos como para organizar a tu crew para que todos estén al tiro y cómo se puede hacer todo para que, como dices, generar el material que necesitas para la postproducción. exactamente. Ujú. Pero fíjate que en ese entonces los productores todavía no eran conscientes de eso, o sea, no había la tecnología que tenemos hoy en día. Sí. Estamos hablando de la década de 1960 Ujú. y fíjate, Frankie, que toda historia pues tiene que tener un héroe. Sí, 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 Y sí. el héroe de esta historia se llama precisamente Charles Douglas. Charles Douglas, que sorprendentemente es nacido en México, Es aunque mexicano. es de Guadalajara, es de Exacto. Guadalajara, pero vamos, él es nacido, sus papás son americanos de Estados Unidos, pero él nace en Él nace en Guadalajara, Guadalajara, México. pero fíjate, nace en 1910. Ahora, ¿qué Sí, pasaba en 1910? Pues precisamente que estalló la Revolución Mexicana. Fue una guerra civil, digámoslo así, ¿no? Aquí en México. Y obviamente, pues los papás de Douglas dijeron, nosotros somos de otro país, ¿qué necesidad tenemos de estar aquí mientras hay una guerra? Y mejor nos sí, retachamos al gabacho, se ¿no? pintaron, sí, 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 Entonces, sí, sí, y sí. pues bueno, obviamente, pues sí, Douglas, pues es pues tiene ambas nacionalidades porque pues nació en territorio nacional, pero de padres estadounidenses. Él tiene una licenciatura en Es ingeniería ingeniero. eléctrica, ¿no? Ajá, Ingeniería eléctrica. es ingeniero eléctrico, Esto lo lleva luego encuentra trabajo de ingeniero de sonido. técnico de sonido en CBS, ¿no? Ujú. Pero fíjate, estamos hablando o sea, es completamente baby boomer el don. Si tú estudias una ingeniería en ese entonces, ya la armaste. Te iban a contratar a una empresa para toda la vida y ya, ¿no? Entonces él Ujú. entra como técnico de sonido a CBS, Ujú. que es una cadena de televisión pública allá en Estados Unidos, y él se da cuenta de que había esta problemática y entonces él decide ir y grabar risas en carrete magnético, en cinta analógica, un invento de la Segunda Guerra Mundial, patente alemana. Se da cuenta que estas risas y esta algarabía se puede manipular de alguna manera. Y entonces él desarrolla pues una especie como de máquina de escribir así medio deforme. Sí, uno podría pensar como una especie, era una caja, ¿no? Pero como una especie, digamos, de órgano, donde tiene pedales y tiene botones y entonces él podía controlar
el tipo de risas que iban a salir. ¿Por qué? Porque esta caja lo que hacía era reproducir risas. Las risas que él había grabado las ingresó a una red de circuitería que estaba dentro de esta caja, porque obviamente él era ingeniero y era como una especie de wizard de la tecnología de entonces, ¿no? Sí, que es fantástico como, o sea, porque la parte que hace, o sea, si uno nada más grabara risas, ¿no? O sea, las risas, en algún momento la gente se da cuenta de que son grabadas porque son muy predecibles, ¿no? O sea, si uno tiene la misma risa exactamente siempre, es muy fácil darse cuenta de, ay, esto me lo estás repitiendo. Entonces, lo que hacía su máquina era que él tenía grabadas risas, por ejemplo, de un niño, de un adulto, tenía las risas de una mujer, tenía diferentes tipos de risas, ¿no? También está porque está la risa, por ejemplo, la risa excéntrica, está la risa un poco más pasiva, como está la risa, está la risa como de compromiso, ¿no? Que realmente no te dio risa el chiste. Sí. Entonces, pues lo que hacía él, y ahí pues hasta resulta que parece como hasta artístico, porque imagínate que tienes por ahí pedales y botones, y pues cada que viene algo, pues tú imprimes una combinación de Sí, risas. era como tocar acordes, ¿no? O sea, si era una risa suave, nada más aprietas, exactamente. una tecla, y si es una risa así, una algarabía así sorprendente, un climática, pues aprietas 5 teclas, así, ¡pah! De cajón, así atrás. Exactamente. Y entonces, pues él tenía mucho control también sobre la duración, o sea, cuándo entraban las risas, qué duración debían de tener, o sea, igual porque es en una risa, ¿no? O sea, imagínate un show donde una risa empieza a tardar mucho, pero igual y fue un gran chiste y la gente se sigue riendo y riendo y riendo y los actores no pueden continuar porque las risas van a opacar lo que el diálogo están diciendo. sí. Digo, a veces ayuda, ¿no? Porque los mismos actores van como que midiendo, pues así, cuando se acaba la risa para continuar, pero pues otras veces pues no. Entonces lo que hacía este señor es que él tenía su maquinita, le daban ya el programa ya grabado y él ejecutaba, ¿no? Así los acordes estos que venimos diciendo, ¿no? Y los iba grabando en la banda sonora ya mezclado con los diálogos y todo la banda sonora del programa. Que un acorde, para los que no están familiarizados con estos temas, corrígeme si no es así, pero son 2 o más notas que toca uno al mismo tiempo. Bueno, sí se le puede considerar como un acorde a eso, pero es más habitual que un acorde sea de 3 notas, ¿no? Como por ejemplo este. Ya. A partir de 3 notas, porque hay acordes que tienen más, ¿no? O sea, por ejemplo, este tiene 3, este 4, este 5, este 6, este 7. ¿No? Por ejemplo, en el jazz, creo que ahí se ocupan acordes de muchas notas, ¿no? Exacto, se le llaman acordes extendidos, ¿no? Y el de 2 notas, por ejemplo, es un intervalo de quinta, y en el mundo de la guitarra se le conoce como double stop, ¿no? Que es la fundamental y su quinta, ¿no? Ya. Que regresando al tema de este aparato que usaba Douglas, ¿no? Pues estamos mencionando esto porque él de alguna forma como que apretaba acordes, ¿no? Como a la hora de combinar o sea, en lugar de tener una nota como un do, un mi y un sol, 3 notas, en lugar de eso tienes 3 tipos de risas, ¿no? Y entonces tú juntas esas risas y haces pues como una audiencia que se está riendo. Sin quererlo, él inventó o sentó las bases de algo nuevo, que es precisamente el sampleo o sampling, ¿no? Que le llaman también allá en Estados Unidos. La palabra sampling viene de la palabra sample, muestra, ¿no? En inglés. De hecho, acá también se le conoce como muestreo. El muestreo es cuando graban, hacen una conversión analógica a digital. Tú grabas algo y ese algo lo puedes manipular, ¿no? Así, de mil maneras. Como por ejemplo, si yo digo, Frankie, oh Frankie, y de repente le aplico la de Frankie, oh Frankie, Frankie. Necesito eso para mi despertador.
No, o sea, es justo ahorita hice con un software, ¿no? Hice pues, el sampleo ahorita de mi voz, ¿no? Diciendo tu nombre, Frank. Sí. Entonces, fíjate cómo ahorita, o sea, si yo toco una aguda, lo dice más rápido. Y si tomo una más grave, lo que hace es ralentiza la voz. Por eso que esto me recuerda al tema del autotune, ¿no? Que creo que está relacionado. Precisamente el autotune es el contraejemplo, porque lo que hace el autotune es que en vez de que se ralentice, puede hacerlo más agudo, pero no necesariamente más rápido. Exactamente. Es lo que hace el autotune, precisamente. O sea, este es el abuelo del autotune, ¿no? O sea, sí. de alguna forma. Más bien es el abuelo, o sea, esto es un sintetizador, ¿no? O sea, se llama así, es el sintetizador, o sea, sintetizar es, tú agarras o sea, sampleas un sonido de la vida real, ¿no? Uh-huh. Y lo sintetizas y entonces el sonido se descompone, digamos como si tú pasaras la luz a través de un prisma y se descompusiera en 7 colores, la luz blanca, ¿no? Entonces, es lo mismo aquí en un sintetizador, tú sampleas algo y ese sonido se va a descomponer en diferentes frecuencias y en diferentes cosas que tú con el sintetizador vas modificando, ¿no? De acuerdo. Entonces eso es bien, bien interesante porque este señor Charles Douglas, pues realmente lo que nosotros estamos escuchando de risas, ¿no? En estos sitcoms, son precisamente sampleos de risas. ¿No? O sea, puedes hacer, no sé, quizás si agarras, no sé, 5, 10 risas, pues las sampleas y te generas muchas más risas a partir de esas, ¿no? Exacto. ¡Frankie! ¿Sí? ¿Me hablas a mí? y oye, pues mándame eso para ponerlo yo de ringtone y cuando me llames que suene. Sí, vas a salir tú así. Sí, te voy a hacer una composición acá, Y pues fíjate que, bueno, así como tú me estás explicando cómo funciona esto y demás, el buen Charlie Douglas tenía bastante como se crecía sobre cómo funcionaba. ¿Se crecía? ¿Se crecía? ¿O cómo se dirá esto? Pues sí, guardaba el secreto, sí, ¿no? guardaba el secreto. No quería compartir. Y entonces muy poca gente, o sea, a la fecha, digo, hay esta caja que es como una caja. Parece ser que era como del tamaño de una laptop. La caja es un poquito más grande. De hecho, era un poco más grande, claro. Podcast escucha, si tienen chance de buscar en Google, o sea, es una, así, lo van a buscar como Laughbox. Sí, ¿no? Laughbox se escribe como L-A-F-F. Box. Es como una especie de máquina de escribir, ¿no? O sea, con las teclas de una máquina de escribir, pero tiene una placa así de circuitos electrónicos en la parte de arriba. Entonces es así, pues es un mueble pues grandecito, no es tanto una laptop, sino es una cosa más grande, pues. Exacto, sí, tienes razón, es más grande. Es más grande y pues sí, o sea, había mucho secreto alrededor de esta caja y de hecho a la fecha creo que se sabe, o sea, no se sabe tanto sobre cómo se manejaba o cómo la manejaba él, precisamente porque él no quería compartir esto, porque resultó en una especie como de negocio familiar, ¿no? Donde ellos hacían uso de la caja, te hacían las risas a diferentes programas y ya era como, pues esto es exclusivo y pues así podían venderlo mucho más caro. Sí, completamente. Ahora, pues imagínate, él era empleado de CBS y luego inventó esta caja y empezó a cobrar $100 por episodio y él tenía el monopolio del servicio, ¿no? O sea, no tenía ningún tipo de competencia. Y entonces dijo, no, pues renunció a su trabajo en CBS, o sea, rompiendo con todo paradigma baby boomer. Y dijo, no, pues nada más de hacer las puras risas, voy a ganar más de que como empleado en CBS. Es interesante porque así es como funciona Hollywood. O sea, están las mayors, sí, y todo eso, pero tiene un montón de proveedores. No fabrica todo ellos solos. Claro, ¿no? O sea, tiene vestuaristas, maquillistas, props, escenografías, música, efectos, postproducción, animación, todo eso corre por cuenta de pequeñas empresas que están alrededor de Hollywood, ¿no? Claro, porque se necesita de alguna forma que se especialice la gente en diferentes cosas y eso hace que a cada quien le dé el trabajo mejor, ¿no? Entonces este cuate se especializaba en risas, así. Exactamente. Como ven, si hacemos otro pequeño break
Parece muy Y bien. regresamos a el último bloque de este programa dedicado a las risas falsas en los programas de televisión. Ahora venimos. Y continuamos con esta historia fabulosa de Charles Douglas, un ingeniero que inventó esta caja mágica de risas, la Laugh Box. ¿Cómo ves, Frankie, esta historia? Pues es bastante interesante, sobre todo esta parte, yo de verdad desconocía que había nacido en Guadalajara y me parece bastante simpático. Y Es otra el cosa, ingenio el mexicano. otra cosa que está muy simpática, que mientras investigaba me di cuenta de que él fundó, bueno, él con su familia fundaron una compañía que se llama Northridge Electronics en los 60s y era pues básicamente pues desde donde la familia operaba este negocio donde le vendían las risas pues a diferentes cadenas. Como mencionaba Arta hace un rato, pues era un monopolio, ¿no? Porque ellos solitos tenían esto. Y pues este lugar, Northridge Electronics, pues está muy cerca de donde yo vivo. O sea, de hecho, me encontré, la verdad no puedo confirmar si Northridge Electronics, pero hay uno actualmente. No sé si es el mismo que el que ellos fundaron en los 60s, pero pues sí hay uno. Entonces puede ser que sea el mismo y eso estaría muy simpático ir a ver si es. Oiga, pero a ver, vamos a hablar un poco de, o sea, ¿por qué hizo este señor este negocio con la venta de risas, no? O sea, pues imagínate que va por la calle y le preguntan, conoce a alguien nuevo y le preguntan, hola, ¿qué tal? Yo soy Charles Douglas y le preguntan, oye, ¿y a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Pues vendo risas, ¿no? O sea, es así ¡Ay, como... deme dos! ¿En bolsita o en vaso? pero digo, o sea, él generó una industria completa, ¿no? O sea, Sí, ¿no? eso es cierto, él genera una industria que no existía. Que no existía. Ujú. O sea, pero ¿por qué? O sea, como bien que nos estaba contando Frankie, la anécdota de este cómico, este comediante Franco Escamilla, ¿no? Ujú. O sea, la historia era que tú estabas viendo ese show y solo él estaba microfoneado, entonces no se alcanzaban a escuchar las risas de la audiencia, ¿no? Del público que estaba ahí Exactamente. presente. Ujú. Y es que precisamente se dieron cuenta, bueno, este señor se dio cuenta, Charles Douglas se dio cuenta de que a la gente le daba risa, o más bien se sentía como que autorizada a reírse cuando escuchaba risas, ¿no? Sí, porque te dice, oh, vaya, esto fue un chiste, debo de Esto fue un reírme. chiste, ahora E tengo permiso incluso, para reírme. sí, incluso creo que cuando yo escucho las risas grabadas o risas reales, como que uno trata de, ay, ¿qué me perdí, no? O sea, si no estabas poniendo atención y te Está ríes, así como que ahora coméntale. tratas de entender el chiste, Sí, ¿qué ¿no? fue? ¿Qué fue? Sí. Bueno, habrá que decir también que pues, allá en Estados Unidos tienen un humor como que pues muy básico, ¿no? O sea, es un humor como que pues no a todo el mundo le da risa, ¿no? O sea, pero pues hay Sí. otros chistes que también sí son muy chistosos, vea quien lo vea, ¿no? Ujú. Entonces, por eso mismo, pues como que sí, diría yo que sí, como que abusaron de este recurso, ¿no? Porque pues, si tú ves programas como por ejemplo La Isla de Gilligan, Sí. Alf, ¿no? Es No sé, risa tras risa, Step tras by risa, Step, no, tras o sea, risa. todos estos programas así, que ya son clásicos de la televisión, son risas por todos lados. Pero fíjense que es algo bien curioso. Si ustedes ven estos mismos programas, o sea, el mismo capítulo, pero sin las risas, Ujú. se van a dar cuenta que los diálogos son como muy, les puede generar que hasta cierta pena ajena. O sea, muchos de estos Ujú. diálogos son Ujú. hasta ofensivos, porque los chistes siempre, o sea, ¿cómo funcionan? Siempre tienen un factor sorpresa, ¿no? O sea, siempre Ujú. es, dices algo y resulta ser algo que no te esperabas. Tienen este factor Ujú. sorpresa. El famoso punchline, es el punchline, ¿no? Y también funcionan si transgreden ciertas normas sin suponer un peligro, ¿no? Sin suponer Claro. una cierta violencia. Entonces, pues estas normas pues, están establecidas socialmente. Por ejemplo, bromas pesadas. Hay un niño y lo cambian por un muñeco y lo avientan en la calle y pasa un coche y lo atropellan, por ejemplo. Claro, Entonces, pues claro. eso genera una reacción pues, incómoda por parte de la persona que está siendo bromeada, pero ya después de que salen todos los actores y le dicen, no te preocupes, es una broma, pues ya viene este Ujú. momento de relajamiento, entonces ya se tranquiliza y entonces se Sí. ríe. Lo mismo pasa con los programas
cómicos, ¿no? Las sitcoms. Que son y comedias. Que son comedias, están para generar risa, pero si ustedes escuchan los programas sin estas risas falsas de las que hemos estado hablando, pues hasta se pueden incomodar, ¿no? Se pueden decir, Sí, que sí, ¿en sí, serio sí. le está diciendo? O sea, si tú lo quitas de contexto y le pones Sí. a un contexto más serio, así como Frankie, No fue tan pues, o sea, te va a serio. sacar de onda porque si, órale, ¿en serio le está diciendo eso? ¿No? O sea, es algo que tú no, Sí. o no Y bueno, harías en la vida sí, real, ¿no? sí, sí, sí. Y de hecho, pues en qué año fue esto pues ¿cuándo fue cuando estuvo todo este show de Chespirito y el Pues Chavo es del Ocho y todo esto Pues en mira, México? Chespirito, o sea, viene desde los 70s y terminó hasta el 95. Ok, ok. Pues O sea, resulta que esto, pues es muy simpático porque Chespirito tiene esta idea de que las risas falsas, y creo que ellos empiezan con risas falsas, pero después las quitan, ¿no? Ya no hay risas falsas y ahora es una audiencia, porque si escuchas risas en el fondo, ajá. pero es una audiencia. Y de hecho, él pone, o hasta pone una leyenda en algún momento al final del programa, donde decía, como una forma de respeto al público, este programa no tiene risas grabadas. Y así lo Sí. hace Chespirito, o Roberto Gómez Bolaños, porque pues le parece que es de alguna forma como, para él es irrespetuoso, ¿no? Es una Es forma de... como manipular a la gente que te está Sí, viendo, ¿no? sí, Claro. sí, sí, sí. Fíjate, qué interesante, yo no sabía eso. O sea, yo siempre pensé que eran risas grabadas siempre. Con Sí, no, Chespirito. y al parecer no. Y creo que hay diferentes shows que se distinguen por eso o tratan de argumentar eso, ¿no? Que son risas reales y no son risas falsas. Y puede ser hasta bueno. De hecho, por ejemplo, esto de las risas falsas no solo se quedó en la comedia, sino que también pasó a las caricaturas, que también me parece algo muy chistoso, ¿no? Porque no Ah, es, no sí. es, sí, por ejemplo, la Pantera Rosa, la Pantera Rosa tiene risas Ah, sí es grabadas, cierto. ¿no? También hay también los Picapiedra. Es Los que Picapiedra, los los Supersónicos, supersónicos. Scooby-Doo también Ah, sí es cierto, tenía risas Scooby-Doo también, sí. grabadas, el Don Gato, pues todas estas tenía risas grabadas Todas las y caricaturas de Hanna-Barbera, ¿no? todas las caricaturas de Hanna-Barbera. Y luego, de hecho, esto es muy interesante porque Hanna-Barbera es de los primeros lugares, casas de producción que dejan de usar los servicios de Charles Douglas y de su familia Y, y hacen los propios, ¿o qué? y hacen sus propias risas, ¿sí? O sea, Órale. entonces, esto está interesante porque entonces ya empiezan a tener diferentes shows, tienen sus risas características. Claro, ya no Como es. y de alguna forma es como tu sello, ¿no? El sello de tu compañía. Entonces, bueno, ellos hacen sus propias risas. Otro show que también empezó a hacer sus propias risas fue los Muppets, que los Muppets, si usted quiere escuchar más sobre los Muppets, tenemos un programa sobre los Muppets, que hablamos sobre todas las curiosidades alrededor del programa. Y ellos también tenían sus propias Sus risas. sus risas de casa, ¿no? Así. Exactamente, Órale, exactamente. qué loco. Pues sí, y bueno, fíjate que esta evolución técnica, ¿no? Esto de las risas grabadas, Ujú. pues supuso también pues, un avance, como ya lo dijimos, en el modo de producción de los programas de la televisión. Sí. Entonces, como que la televisión, a partir de ahí, como que poco a poco se fue empezando a parecer un poco más al cine. Pero en el cine, obviamente, no hay risas grabadas. Entonces, la gente de la televisión pues, siguió evolucionando, ¿no? La manera de ver la televisión. Y pues Estaba tratando ahorita, de pensar, pero sí tienes razón, en el cine sí, en el cine no no es existe, o como, sea, sí, sí, pues no sí, hay. O sea, no ¿por es qué? un Porque recurso. ahí entras a un mundo completamente inmersivo, una ficción Ujú. completa. O sea, son tres paredes en las que está funcionando pues, todo, o sea, todo completamente. O sea, en la televisión porque tienes programas de concursos, tienes cortes comerciales, tienes otro Sí. lenguaje completamente diferente al cine. Ujú. Pero
la gente que hace series, ¿no? O sea, series de ficción y cómicas y todo esto, o sea, poco a poco su modo de producción, poco a poco se ha ido, digamos, emparejando, se ha ido igualando al cine, como ya lo hemos visto en otros, en otros programas, ¿no? Por ejemplo, en el de los Muppets, creo que también lo dijimos un poco. Y estas mismas risas, ¿no? O sea, como que hubo gente que ya las empezó a dejar de utilizar, ¿no? Por ejemplo, el último programa que tenemos aquí, dato, que se utilizó fue The Big Bang Theory. O sea, The Big Bang Theory todavía utilizó las risas falsas. Y bueno, The Big Bang Theory se emitió hasta el 2019, o sea, el último episodio. O sea, ya los programas actuales tratan de usar menos ese recurso de las risas. Exacto. Un poco porque ya pasó de moda. De moda, pero es que precisamente esto es una moda, esto fue una moda. Y si tú te fijas en Malcolm en el medio, que es un programa cómico, que es uno de los mejores programas cómicos así jamás, ¿no? Sí, a mí me encanta. No hay risas, o sea, ahí no hay risas. Y es un programa ficticio cómico. Sí, eso yo no me... Es chistoso, o sea, uno puede tratar, o sea, podcast escucho que está del otro lado, puede tratar de pensar, a ver, este programa que vi que es una comedia, ¿tiene o no risas falsas? Y yo creo que es chistoso porque yo ahorita que me dices de Malcolm, igual y diría como, no, sí porque tiene. No, pero no, o sea, porque ellos, el recurso que digamos, que utilizan para justo entablar comunicación con el espectador, es romper la cuarta pared. Él habla, ¿no? Él habla él habla a la cámara, ¿no? Él habla a la cámara, exacto, ¿no? Entonces eso pues le quita espacio a las risas, ¿no? O sea, es así como que, ¿pero qué me está diciendo esto? Me está haciendo sentir incómodo y no sé qué más, y entonces ya te está riendo solito porque, ¿no? O sea, porque Malcolm está sufriendo ahí todo. Y después, o sea, justo Chespirito, pues creo que fue de los primeros que dijo, ya no voy a hacer risas falsas. Digo, o sea, mucho tiempo antes de que Big Bang terminara de emitirse. Y es más, que empezara a producirse siquiera, ¿no? Bueno, y varios, ¿no? También Friends, por ejemplo, también usa risas. How I Met Your Mother también usa risas. Entonces todos estos programas usan ese recurso, pero ya está entrando en desuso. Ya las nuevas comedias tratan de ya usarlo menos. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo era más chico, había gente que no le gustaba y trataba de evitar programas que tenían risas. Que tuvieran risas, ya estaba, sobre todo creo que cuando uno lo nota, cuando uno está consciente de que están las risas ahí, sí llega a ser molesto. Sí, es como algo corny, ¿no? Y es precisamente lo que le pasa a todas las modas. O sea, todas las modas al principio es una cosa vanguardista, innovadora. Después se normaliza, se mantiene y después pasa a ser algo anticuado, ¿no? O sea, es así como que, ay, no, qué pena ver ese tipo de cosas, ¿no? que tiene risas grabadas, ¿no? O sea, ahorita... Y además porque ahorita estamos en otro contexto de la televisión que es la televisión de prestigio. Ya no es la televisión abierta, ya es Blim. Digo, ya es Netflix, perdón. Sí, y justo está esa dicotomía de Blim, que chafea, contra Netflix, que es premium. Superproducciones acá. Y si se dan cuenta, esas superproducciones de Netflix Originals son grabadas con el mismo equipo con el que graban las películas de alto presupuesto en Hollywood. Pues también lo mismo, o sea, las risas falsas, pues le bajarían, digamos, calidad y prestigio a estas superproducciones millonarias, ¿no? Claro. Digo, estaría muy chistoso ver The Crown, con risas falsas. Donde la reina hace algo y hay risas falsas detrás. Ándale, así, ¿no? Y de repente le ponen. Pues es una evolución, ¿no? Y yo creo que lo padre es que de alguna forma las risas, yo creo que fueron un recurso muy importante durante muchos años. Y yo creo que sí fue una manera, como dices, de conectar con el público, y luego pues han surgido pues otros recursos, ¿no? Como dices, el de hablar, el de romper la cuarta pared, hablar a cámara, como en Malcolm. Yo creo que otro recurso también puede ser esto que hablábamos en el programa de Black Mirror, por ejemplo, de esta interacción, ¿no? Ya de un programa donde tú con el control remoto tú puedes elegir hacia qué parte de la historia o cómo ramificas tú la historia y la personalizas a lo que tú quieres. Entonces, pues yo creo que hay diferentes recursos para conectar con el público y ayudarle, ¿no? Exacto, ayudarle a que se ría.
ayudarle, pues sí, o sea, un poco a hacer generar esa interacción entre tú Como productor de como contenidos y la productor. audiencia, exacto, sí. Por eso ustedes, mis estimados podcast escuchas, estimada audiencia, estaría como padre ver cómo podemos entablar una comunicación directa, ¿no? Que nos dejen algún tipo de comentario, algo, si les parece el programa, si no les gusta, de qué quieren que les gustaría que nosotros platicáramos, sobre qué temas, Exacto. porque esta es la única manera en la que nosotros tenemos contacto con ustedes. Sí. Esta y también nuestras poner risas risas para que falsas. ustedes risas, ¿no? Exacto, vamos a poner esta. Fíjate cómo al principio las risas le ayudaban a la gente a que se riera Sí. y terminaron haciendo que la gente se avergonzara. Pues sí, todo recurso tiene como Su tiempo de vida, ¿no? Su fecha de expiración, iba a decir, su tiempo de vida. Y pues simplemente lo padre de este tipo de cosas es que también motivan a la innovación y motivan a que se generen nuevos recursos. Pues eso sería todo por el programa de las risas falsas y esperemos que les haya gustado y pues nos veremos en la próxima emisión. Hasta pronto, podcast escuchas. Hasta luego. Fraki.